Cuando el Congreso Nacional aprobó la Ley de Modernización Laboral, así llamada, a la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei junto con sus aliados, la CGT planteó la inconstitucionalidad de al menos 80 artículos. Quien dio lugar a ese planteo hasta que se resolviera la cuestión de fondo fue el doctor Raúl Ojeda, juez de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Estuvo esta semana disertando en el Colegio de Abogados, convocado por la Sala de Derecho Previsional que coordina la doctora Agostina Lacase. El doctor Raúl Ojeda es un analista no solo de los marcos normativos del trabajo, es alguien que tiene una calificadísima valoración de sus pares y de los ámbitos laborales, sino que además es un analista social, político, de lo que implica el derecho del trabajo, de lo que implica el sentido de pertenencia como trabajadores. Con él dialogamos. Es una entrevista extensa, pero muy necesaria, para comprender no solamente la letra chica de lo que implicó esta reforma laboral de Milei y su impacto social, sino la significación cultural en la mirada que tenemos como trabajadores. La entrevista con el doctor Raúl Ojeda. Bueno, en principio, quien planteó la inconstitucionalidad fue la CGT. Yo lo que resolví favorablemente y en forma cautelar suspender la vigencia de esa ley hasta tanto se resolviera el fondo del asunto, porque en principio existe una violación a normas constitucionales muy evidente, muy fragante, y eso iba a provocar daños irreparables. Entonces, para evitar esos daños irreparables, en tanto y en cuanto tramitara el juicio, había que suspenderlos. Esa fue lo que llegué a hacer yo hasta que la Justicia Contencioso Administrativo Federal reclamó el expediente, se llevó el expediente y yo dejé de tener intervención. ¿Cuál era la objeción constitucional que se veía así muy evidente? La regresión. Es decir, pongamos que en un nivel de derechos había un nivel de derechos 10, esta norma retrotrae a un nivel de derechos 5, 3, 4, es decir, no es que hizo pequeñas modificaciones, sino que hizo modificaciones sustanciales, importantes. Y hay normas que están incorporadas en nuestra Constitución Nacional que impiden hacer eso. Que en materia de derechos sociales dicen que siempre tiene que hacerse progresivamente, es decir, avanzar en materia de derechos sociales, no retroceder. ¿Qué aspectos de la ley generaban esa regresión? Y, por ejemplo, la quita de protección dentro de la ley contra el trabajo al personal embarcado, fluvial y marítimo, la derogación del Estatuto de Viajante de Comercio, la derogación del Estatuto de Periodistas Profesionales, la derogación del Estatuto de los Empleados Administrativos de Periodistas Profesionales. Después, una treintena de artículos que se refieren a contrato individual del trabajo, por ejemplo, banco de horas, polifuncionalidad, es decir, salario dinámico, quita de opciones frente al ius variandi, ante el cambio de condiciones laborales. Digamos, todo un cambio que se resume en una palabra que quitaron de la ley, que es la palabra dignidad, ¿no? Quitaron del artículo 68 una cláusula que decía que el trabajadora tiene que ser tratado con dignidad. Bueno, todos los cambios que se hicieron en materia de derecho individual del trabajo responden a esa lógica, ¿no? A poder hacer del uso del trabajo como si fuera una mercancía. En el último tiempo fueron... me quedaron dos temas importantísimos. En materia de derecho colectivo, que es más grave aún, se limita fuertemente el derecho de huelga y se quitan las condiciones de progresividad de los convenios colectivos. Y entonces ahora un convenio colectivo de empresa puede reformar perjudicialmente un convenio colectivo grande de actividad, y sabido es que eso suele ocurrir porque
los delegados de base, los delegados de empresa, tienen menos fuerza para negociar que el sindicato central, y la pérdida de ultraactividad o de vigencia de las cláusulas de los convenios colectivos. Que eso es gravísimo porque la conquista que se ha ido logrando en los convenios colectivos ha sido paulatina, paso a paso, ¿no? Nosotros le llamamos una construcción aluvional, un poquito arriba de otro. Quitar eso de un momento para otro es imposible volver a reconstruirlo, menos con la ecuación de fuerzas que hay hoy en día en el tema social, ¿no es cierto? Los sindicatos completamente debilitados y las empresas con mucho poder concentrado gracias a la política gubernamental, ¿no es cierto? El resultado de la posibilidad de que pueda haber convenios por actividad o por empresa va a ser indefectiblemente la pérdida de derechos laborales. Que haya más convenios por empresa que por actividad. Nuestro sistema está establecido en un convenios por actividad. Es un sistema prácticamente único en el mundo que ha funcionado muy bien aquí. Y la regla era que prevalecía el convenio de actividad por sobre el de empresa, sabiendo que los delegados de base tienen menos poder de fuego, por llamarlo de alguna manera, menos poder de fuerza que los dirigentes centralizados. Este experimento ya lo había intentado hacer la ley Banelco y fracasó con la ley Banelco. En aquel momento quien quiso implementar esto fue Patricia Bullrich, que en ese momento era ministra de Trabajo. Y esto fue lo que provocó que el movimiento obrero organizado concurriera también a la Plaza de Mayo con los caceroleros y los ¿cómo se llama? Los piqueteros, ahí está. Piquete y cacerola, la lucha es una sola, y acompañando todo eso estaban los movimientos de derechos sociales, como es lógico, pero además los sindicatos, porque los sindicatos vieron que esto era una afecta muy importante a los derechos conquistados a lo largo de los tiempos, y bueno, provocó nada más y nada menos que la caída de un gobierno constitucional, ¿no? Gravísimo. Quería consultarle que también en estas nuevas modalidades de precarización de las plataformas, que plantean una subordinación como nunca antes se había visto en el contexto laboral, ¿esta ley termina legalizando, formalizando esos procesos? Sí, es así. Justamente, por suerte está mal escrito en forma técnica, entonces va a haber solución para esto. Pero la intención del legislador es quitar del ámbito laboral a los trabajadores que trabajan a través de plataformas, ¿no? Llámese Rappi, Uber, todo ese movimiento de economía que está funcionando a través de plataformas virtuales. Y también derogan el estatuto de teletrabajo, que era un estatuto muy importante porque a posteriori de la pandemia se establecieron muchos puestos de trabajo online, y esos derechos de trabajo online requerían de una regulación especial que se dio en esa ley de teletrabajo. No era una ley perfecta, pero era una ley posible. Es decir, incluso pudo haber consagrado más derechos sociales, pero bueno, fue la ley posible en ese momento, en la coyuntura de la pandemia, sacó esa ley. Pero tenía derechos muy importantes, como por ejemplo la preservación de la intimidad de los trabajadores, ¿no? O la posibilidad de revertir la situación de presencialidad. Un trabajador que en algún momento dijo, bueno, sí, acepto ir a trabajar a mi casa a través de una conexión online, y más adelante se da cuenta de que en realidad es penoso hacerlo, porque no hay división entre la vida familiar y la vida profesional, uno está permanentemente trabajando. Entonces, bueno, quiero volver a la presencialidad. Bueno, eso fue quitado por completo. Y eso estaba en la ley de teletrabajo, que era una herramienta útil. Algunos señalaban que, sobre todo a partir de la pandemia, debía promoverse ese tipo de acciones. Lo que sucede es que se las está promoviendo no desde la visión del trabajador, sino
desde una visión de dependencia en el interés propio de quien aporte esa fuente de trabajo. ¿A cuál se refiere? ¿A los trabajos? La idea del teletrabajo, de trabajar incluso sin otorgarles insumos, incluso haciéndole pagar los costos de lo que implican las conexiones, por ejemplo, ¿no? Porque es muy fácil precarizar. Con el trabajo a distancia es muy fácil precarizar. ¿Por qué? Porque se pierde un elemento esencial de todo reclamo, que es la prueba. Cuando uno trabaja a distancia, lejos, ¿cuáles son los medios de prueba de los que disponen? ¿Cierto? Por eso nosotros en el grupo de estudio de Derecho Social, que es un grupo que presidí un tiempo y que ahora preside la doctora Eve García Borrás, estamos haciendo estudios para masificar los medios electrónicos de prueba, como para que una persona que está precarizada en su domicilio o en un bar o en cualquier lugar trabajando a distancia, pueda recabar la prueba electrónica necesaria ante la falta de otro tipo de prueba, ¿no es cierto? Pero imagínense, usted está trabajando a distancia, la inspección no llega, el sindicato tampoco llega. ¿Cómo hace usted para defender sus derechos? Es, digamos, está a pedir de boca para la precarización. Entonces, bueno, ahí entran a jugar estos nuevos medios de prueba, que son los medios de prueba electrónicos. Los rastreos que dejan los emails, los rastreos que dejan los WhatsApp, la geolocalización del teléfono celular. Es decir, todo un nuevo universo al que no estábamos acostumbrados, pero que ahora nos tenemos que meter de lleno. Esta concepción que es mercantilista, economicista de la reforma laboral, pero que también tiene que ver con una filosofía muy individualista, porque e injusta en el sentido en el que se plantea, por ejemplo, en lo que son los bancos de horas o en la posibilidad de negociar la fragmentación de las vacaciones, una supuesta igualdad en la negociación entre el trabajador y el empresario, cuando sabemos que inevitablemente eso no es así. Y esta ley busca como fundamentar o formalizar ese proceso, ¿no? de una igualdad que no existe. Bueno, justamente es la negación. Y eso es una caja de Pandora, porque cuando uno tiene la indemnización adentro del sistema laboral, lo tiene tarifado. Uno sabe que cuesta 100 pesos. Sí. Y si estaba no registrado, cuesta 200. Punto. Ahí terminó. Cuando uno abre la caja de Pandora del derecho de daño del Código Civil, eso puede ser multimillonario, porque no tiene pautas, no tiene límites. Entonces todo va a depender del caso puntual. ¿Sí? Suponiendo, un trabajador, le doy un ejemplo claro, caso, ¿no? Un trabajador no registrado, cuya hija, por no tener obra social, muere. ¿Cómo repara eso? ¿No? Por ejemplo. Ese es un dato del cual se piensa poco, ¿no? Pero, por ejemplo, todos los trabajadores no registrados, ninguno tiene RT. Si un trabajador muere en la vía pública o muere en el puesto de trabajo, lo tiene que reparar el empleador, sin seguro. ¿Y eso cuánto significa? ¿No? Y si además se le agregan las multas contractuales o las multas extracontractuales por el Código Civil, esos son fortunas realmente, ¿no? El valor vida, ¿cómo evaluamos el valor vida? Bueno, esto ocurre como consecuencia de considerar al trabajo como mercadería y no como personas. Doctor, esto también, más allá del modelo libertario y de lo que significan políticas de esta característica, este experimento económico que se da en la Argentina, también tiene antecedentes que están relacionados con un alejamiento, un descrédito que se empezó a ver también en la previa, en 2001, hacia los sindicatos, las representaciones sociales, las medidas de fuerzas tradicionales, desde el análisis jurídico, pero también desde el análisis de su conocimiento, de profundo conocimiento de lo que son los procesos laborales en la Argentina. ¿Por qué se llegó a esto? ¿Y hay manera de revertir esa situación? ¿O los sindicatos han perdido una representatividad que difícilmente recupera? Bueno, eso va a depender de los sindicatos. Eso no hay per se una fórmula. Si los sindicatos recuperaran su nivel, su rol
digamos, como actores principales del sistema de relaciones laborales, yo creo que volverían a tener el seguimiento de las personas que trabajan. En tanto en cuanto los sindicatos no protagonicen la lucha por las conquistas sociales, se van a terminar transformando en clubes, lamentablemente en clubes. Y el descreimiento que se fue generando en la sociedad es todo un plan que la Central Internacional Sindical ya lo puso sobre la mesa ya a fines del siglo pasado, que es un plan perfectamente armado de cara al manejo de los medios de prensa para mostrar en los medios de prensa solo aquellos casos negativos y no los casos positivos. ¿Y que hay casos negativos? Obviamente que hay casos negativos. En todos lados hay casos negativos. En la justicia hay casos negativos. El propio Papa Francisco dijo, tenemos casos negativos en la iglesia. ¿No es cierto? O sea, si lo hay en todos estos ámbitos, ¿cómo no lo va a haber en el sindicalismo? Pero mostrar que el sindicato tiene por ahí un dirigente corrupto y no mostrar que el sindicato tiene escuelas, sanatorios, guarderías, que da útiles escolares, que asiste a los trabajadores que están en emergencia, que ayuda a los trabajadores a conseguir su primer vivienda, etcétera, etcétera, que le da el famoso salón para hacer el cumpleaños 15 de la nena o el casamiento de los, digamos, todas esas cosas que eran tradición en la Argentina. Obviamente la gente va a pensar mal del sindicato, salvo aquel que esté muy metido en el mundo sindical y que sepa que esto todavía existe. Esto todavía existe. Que los hay oscuros, sí los hay, pero también hay mucho sindicalismo que hace a favor de las personas que trabajan un montón de cosas que el Estado se está retirando y que otras ONGs no hacen. Pero tiene que hacer el sindicato. Bueno, esto que usted señala es muy interesante en el análisis de los medios de comunicación como unidades de negocio y también en lo que usted señalaba también, el sentido de pertenencia, ¿no? Porque a veces se plantea una medida de fuerza y enseguida se la plantea desde el lugar negativo, va a haber un corte de calle, la molestia que pueda provocar, en lugar de referenciar que a lo mejor hace 3 meses que no cobra un salario, ¿no? Bueno, es parte de la construcción comunicacional de medios que en realidad son unidades de negocios y no medios de comunicación. Es que se pierde la noción de clase, pero es una construcción que va más a la sociología que a lo que yo puedo analizar como jurista, pero que está muy bien explicado desde el punto de vista de que uno piensa que el que tiene el problema es el otro y que el otro quiere solucionar el problema a costa mío. Entonces, el otro quiere solucionar su problema laboral o lo que fuera, o su problema social, por ejemplo, la gente que corta la calle porque no tiene luz, por ejemplo, ¿no? Quiere solucionar a costa mío. ¿Cuál es mi costo? Y que tengo que esperar en el tráfico. ¿A usted le parece que son valores equiparables? No son valores equiparables. Pero el egoísmo que se fomenta a través de ese picar la cabeza en torno a tus derechos no son los de aquel, eso es lo que va formando la ruptura del colectivo, ¿no? Que yo como juez de la nación me reconozca como trabajador es una cuestión muy rara en el ambiente, porque por lo general todos los que son profesionales no se consideran trabajadores. Después sí, cuando tienen un problema laboral van y reclaman, ¿no? Ahí se acuerdan que son trabajadores, los médicos, los contadores, ahí se acuerdan que son trabajadores. Claro. Mientras tanto eran profesionales independientes y no se reconocían en la clase de la gente que tiene que unirse para poder llegar a concretar sus derechos o mejorar sus derechos. Esta última consulta, doctor, ¿qué suerte o ya está hecha la suerte de esto que llaman la ley de modernización laboral y en la que uno advierte una profundización de esa precarización? ¿La suerte está echada o hay posibilidades que haya alguna instancia judicial o la propia Corte puedan revertir esta situación? Yo no veo que la Corte revierta de modo general el contexto de la ley, digamos, no. De modo general, la causa que yo tenía a cargo y que ahora está en contencioso administrativo federal, esa causa va a morir.
no va a obtener ningún tipo de frutos, nada, en ninguna instancia, ni en primera instancia, ni en Cámara, ni en Corte. Eso es así, conociendo los antecedentes de esos fueros y de la Corte. Olvidémonos. Esto tiene, seguramente, si tiene una solución, tendrá una solución de tipo política, cuando cambien los gobiernos, si cambian los gobiernos o no, a través de los actores sociales, cuando hagan fuerza. Lo que sí le puedo asegurar que esta norma va a generar no digo una marea de juicios, un tsunami de juicios va a generar esto, porque esto que yo observé preliminarmente respecto de la falta de progresividad de las leyes, del retroceso de las leyes, no lo digo solamente yo, no es que yo soy un tipo aislado, un loquito que está parado arriba de un púlpito de juez y dice, no, esto todos los abogados laboralistas están, todos los sindicatos y los abogados laboralistas y todos los pensadores del mundo del derecho saben que esto está pasando y no va a pasar desapercibido y va a haber cada juicio de ahora en más se va a ir planteando la inconstitucionalidad de la ley en el tramo que esté en juego en ese juicio. Pero quienes van a decidir ya no serían jueces de foros laborales, esto se termina aplicando. No, porque una cosa era la acción general, que era la que tenía yo a cargo, y otra cosa son las acciones individuales que vaya planteando cada individuo de su contrato. Y lo mismo están haciendo ahora los sindicatos. Como cae la acción de la CGT y de la CTA, estaban las dos unidos ahí en el juicio que tenía yo, los sindicatos están yendo a plantear por las suyas ante distintos jueces de todo el país los mismos temas y están obteniendo resoluciones favorables. O sea, se atomizó el reclamo. Eso es lo que ocurrió y se va a multiplicar, o indudablemente se va a multiplicar, porque usted no puede tapar el sol con las manos. Indudablemente, cuando usted tapa el sol con las manos, en algún momento el sol vuelve a aparecer. Y en este caso usted no puede quitar derechos solo porque los vientos políticos de una generación lo propiciaron. Porque para algo hay una constitución. Y la constitución es tan sabia que fue escrita en épocas de paz para regir en épocas de conflicto como ahora. Uno no puede olvidarse de que existe una constitución, para eso está. ¿No es cierto? Entonces, a mí me decían mucho, ¿cómo puede ser que un juez se atreva a ir en contra de la voluntad de la mayoría de las dos cámaras del Congreso? Bueno, no es que yo me atrevo, tengo la obligación de hacerlo, porque nuestro trabajo no es ver quién ganó las elecciones, sino ver qué dice la Constitución. ¿Me explico? Es completamente distinto el rol que tenemos en la sociedad. No importa nada quién ganó las elecciones, sino qué dice la Constitución. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, prevalecer. Doctor, muchísimas gracias, un placer. No, por favor, ahí estamos a disposición. ¿Cómo hace usted para defender sus derechos? Está a pedir de boca para la precarización. Entonces, bueno, ahí entran a jugar estos nuevos medios de prueba, que son los medios de prueba electrónicos. Los rastreos que dejan los emails, los rastreos que dejan los WhatsApp, la geolocalización del teléfono. Ahí lo escuchábamos al doctor Raúl Ojeda. Muy interesante para descifrar y descubrir la mirada sobre lo que implica esta ley de modernización laboral. Aplican la palabra de modernización para no hablar de precarización, cuando en realidad es una regresión en derechos. Y algunos dicen, bueno, pero es el costo a pagar para que haya más empleo en blanco. Bueno, la primera reforma y esta han profundizado en su aplicación hasta ahora el empleo negro en la Argentina. La Argentina con Milei tiene cada vez más empleo negro y cada vez más empleo precarizado. Y si no, fíjense la situación en la que están los trabajadores. ¿A qué trabajador le ha mejorado la vida del gobierno de Milei? La economía de Milei.